Entonces, volviendo al tema de secado, eh, entendiendo que el balance que hay de la velocidad de secado, es decir, los kilogramos de agua por kilogramo, perdón, kilogramos de agua por unidad de tiempo y por unidad de área, se expresa con esta variación diferencial que tiene la humedad libre, entendiendo humedad libre, que es la humedad, el agua que tiene el material menos la humedad de equilibrio dividido por la masa seca. Y entendiendo que esta masa seca, en algún momento cuando ustedes hagan un test, van a llegar a un plató, esa es la humedad de equilibrio, esa es la humedad en base, perdón, esa es la humedad seca y la humedad de equilibrio. ¿Ok? Obviamente depende de la masa del sólido y el área. Normalmente esto lo expresamos como kilo agua, unidad de tiempo, metro cuadrado, para independizarnos del tamaño. Hablamos del flux de agua. ¿Ya? Y de esto aparece, al resolver la ecuación diferencial, nos indica que la sumatoria de los recíprocos de velocidades por los intervalos en los cuales se está secando nos daría el tiempo de secado necesario, entendiendo más masa, más tiempo de secado, mayor área, menos tiempo de secado. El ejemplo clásico es bandeja versus gotas, ¿cierto? Y este balance de calor y materia obedece a este flujo de calor, que es función del coeficiente de transferencia de calor por la temperatura y la temperatura de equilibrio, ese gradiente que hay. Es el calor transferido. Y por el lado de materia, que uno calcula el coeficiente de transferencia de materia, humedad, saturación, menos la humedad que tiene el gas, ¿sí? Por tanto, si está, ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Este RX, sí? Esa es la velocidad de secado que está en esta curva. Esto que está acá es el RX. Es esta curva, este es el RX. Por eso hablábamos de hacer las integrales por partes. ¿Ya? Aquí entender que esta es la ecuación clave que se cumple, no entramos en tantos detalles, creo que más adelante lo explico, se cumple cuando hay condiciones de las propiedades de los fluidos, que es el número de Lewis, y una propiedad de las viscosidades de capa, pero eso se llama fenómeno de transporte. Pero para lo que estamos usando, tanto en torres de enfriamiento, escuchen bien, torres de enfriamiento como secado, esto se cumple. Entonces el calor transferido, acá está el delta H vaporización, ¿cierto? Por tanto, yo puedo despejar el coeficiente de transferencia de materia, si ustedes quieren, en función del coeficiente de transferencia de calor, porque esto es un dato, estos son datos, ¿cierto? Y fíjese qué interesante, todo lo que ocurre en calor, Reynolds, propiedades de los fluidos, va a afectar directamente el coeficiente de transferencia de materia. Por eso cuando hablamos de un incremento en el Reynolds, va a mejorar la transferencia de materia, lo que se traduce en esta velocidad, un incremento. O sea que justamente en este ejemplo acá mostrábamos que con un mayor Reynolds esta cosa se sube. Aquí hay dos efectos. Más Reynolds y, digamos, materiales más delgados. Aquí reduce la parte capilar, pero el Reynolds, la velocidad solamente se sube porque tienes un mayor coeficiente de transferencia de materia y calor. ¿Ya? Ahora, si yo miro esto en distintas operaciones, esto ya lo habíamos visto por las analogías de calor y materia cuando partimos el curso en las primeras clases. Por ejemplo, si miramos un lecho fluidizado es un sistema que lo vamos a estudiar de secado y ustedes lo van a ver en el laboratorio. Es un aparato, un reactor que yo inyecto gas hasta el momento que esto empieza a recircular y a moverse como un fluido. Para poder calcular el coeficiente de transferencia de calor, esta es la ecuación, está en función del Reynolds, para ese rango de Reynolds. No, estoy mal, ese es el Nusselt number. Y el Nusselt number es igual a h diámetro de partícula sobre K. Aquí obviamente no un diámetro promedio, un P80 o un D32, preferencialmente un D32 se ocupa. Y aquí claramente está en función del Reynolds. Si quisiera ver el coeficiente de transferencia de materia para calcular cuánto estoy
retirando en agua, tengo esta analogía, ¿ya? Esa es la que ocupo directamente. Entonces yo podría expresar un coeficiente de transferencia de materia despejando este H, ¿cierto? O sea, esto que está acá, este Nutzel, para el caso del lecho fluidizado, es esto. Evidentemente el Reynolds de partícula es distinto al Reynolds de tubería que ustedes tienen. O sea, no sé si se imaginan reemplazar los datos de la ecuación para poder llegar a una expresión matemática del coeficiente de transferencia de materia en función del diámetro de partícula, en función del Reynolds del gas, la velocidad del gas. ¿Okay? Intuitivamente uno ya sabe que si aumenta el flujo se seca más rápido, pero la explicación es esta por el lecho fluidizado. Lo mismo viene en el transporte neumático. Transporte neumático, que esto lo vamos a ver como equipo, es un ducto donde tú transportas y se mueven los fluidos. Ese es transporte neumático. Este es el secador spray, la misma idea, donde tienes gotas, la misma ecuación, es un poquito más sofisticado, aparecen otros números adimensionales. ¿Ah? Esta es una relación entre temperatura y pared, ¿cierto? ¿Ok? Y para Rey. Y esto uno lo puede seguir investigando. Normalmente nos quedamos con una placa plana, que es secar una frazada, justamente para ver que en este caso el coeficiente de transferencia de calor solo es función de la velocidad del gas. ¿Okay? Entonces esto nos permite conectar distintas operaciones, que las que tenemos que ver, de secado. ¿Ya? Entonces aquí está la fenomenología, ¿sí? Para poder hacer escalamiento. Después, si no lo he mostrado, en realidad voy a adelantarme un poquito, qué es lo que es un secador rotatorio. Deja mostrarle monísticamente para que... A ver, mono, claro. Acá está físicamente el... Si tengo uno más grande... No, tenía un tremendo secador rotatorio en una foto, pero... O sea, es un tambor que tiene una inclinación. Por dentro tiene estos alzadores que permiten generar una cascada de... Está secando trigo, maíz, arena concentrado. Acá tiene un quemador que se inyecta flama, gas. El horno, la hoguera, ¿sí? Y tú circulas el gas. Estos son los distintos tipos de alzadores. Así es como se ve el esquemático del secador rotatorio. Yo cargo el producto, por ejemplo, de un filtro prensa, cargo el queque, cargo los sólidos, concentrado, por ejemplo, lo seco, lo cargo con un tornillo sin fin que tiene un 20% de humedad. Esto entra, pasa por el secador rotatorio. Esta es una foto real del alzador. Se pone en contacto perpendicular con el gas. El gas viene acá a esta temperatura, ¿cierto? Viene con esa humedad. Esta humedad claramente yo la puedo determinar con la temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco, lo que han hecho en torno a enfriamiento. Esto que está acá me indicaría cuánta agua le saqué al sistema, porque tengo las libras hora a esta condición, ojo, temperatura, presión, a esa condición. Cuánta agua le saqué al sistema. Después, cuánta esa agua transferida coincide con la humedad. Normalmente medir humedad en sólidos es muy complejo, pero tú con la diferencia de humedad en el aire puedes estimar cuánta agua le sacaste al sistema. Por eso es clave medir el aire. Este es el secador rotatorio de secado directo, porque pasa la flama, pasa el gas. ¿Ok? Así secamos, por ejemplo, chip de madera. Ahí un colega me mandó hartas fotos. No sé si, yo creo que como estamos bien con los tiempos, voy a dedicar a mostrarles fotos nomás de equipos. Ellos producen pellets para combustión lenta. Pellets para combustión lenta. Tiene secador rotatorio, lecho fluidizado, un montón de cosas. Así que tiene secadores grandes, ¿ya? Los equipos de secado en general se especifican por, se llama el duty claro, dice, hay dos parámetros. Dice cuántas toneladas horas te saca de agua, es el parámetro. Yo tengo un secador de 1 tonelada hora, de 10, de 20, de 100 toneladas hora, para tener en la cabeza. ¿Ya? Y asociado a eso, el duty o la carga térmica, que es el mismo concepto que ocupamos en torres de destilación. ¿Ya? Eso es desde el punto de vista de equipo aparato. ¿Ya?
Ahora, si vamos a esto que intentaba explicarle acá, entendiendo la etapa, yo tenía que mostrarle el mono, entender que se pone en contracorriente un producto sólido, húmedo, que parte acá, parte con la temperatura del sólido. Esa temperatura sólido entra dentro del tambor rotatorio, se empieza a calentar, se calienta el sólido y el agua que viene con el sólido. Llega un punto que se alcanza la temperatura de vaporización, se empieza a vaporizar dentro del equipo, la temperatura no cambia hasta que se le fue todo el agua, o el agua que queda como retenida capilarmente. Una vez que se le fue el agua, queda un agua retenida, y eso hace que se caliente el sólido con el agua nuevamente. Entonces aquí hay dos instancias de cambio de temperatura de sólido y agua. Aquí no, aquí solo hay vaporización. Lo mismo le pasa al gas que entra en contracorriente. Entra un gas caliente que transfiere energía térmica al sólido que ya está seco. Aquí sigue transfiriendo energía térmica, se empieza a enfriar, pero a su vez adquiere más entalpía, se está aumentando perdón, está entregando energía al sistema, está sacando agua, está entregando energía al sistema. Y el gas también acá tiene una fase de enfriamiento. ¿Por qué les muestro esto? Porque vamos a ver las ecuaciones del balance térmico que se ve grande, pero si uno entiende lo que va ocurriendo como etapa, es importante entender la fenomenología en cada etapa para poder traducir las ecuaciones. ¿Ok? ¿Sí? No entendí lo del agua retenida. ¿El agua retenida vuelve a calentar? Sí, queda agua, claro, te queda un agua remanente a la salida porque no se evapora completamente. Esa sería la de la etapa 1. Sí, pero aquí están los dos. Aquí se calienta el agua y el sólido que me queda, porque el sólido queda con un poquito de humedad. ¿Sí? Se sigue calentando. Pero lo vamos a ver más detalle. Acá estaría lo que pasa con a lo largo del tubo, un porcentaje con las distintas humedades. Aquí está la temperatura de vaporización. Hay un pequeño calentamiento del sólido con agua. Aquí ya se secó, se fue, me queda agua retenida. Y se me sigue calentando el sólido con el agua que le quedó de humedad. Lo mismo le pasa al gas, pero aquí en contracorriente, parte caliente siempre. A diferencia de un medio calefactor, que es el caso del tornillo sin fin, que era un tubo caliente. La temperatura es constante. Estoy metiendo vapor. Entonces el fierro está a una misma temperatura, pero lo que le ocurre fenomenológicamente al sólido es exactamente lo mismo. No sé si aquí visualizan las fases del secado, pero aquí en función de la temperatura, no en velocidad. Hay un calentamiento, después el sólido que sale se sigue calentando. El detalle, este balance térmico, y acá donde tienen que poner atención, es idéntico a lo que hacemos en las torres de enfriamiento. Hay un balance de humedades, para empezar, ¿cierto? Entonces, claramente, la humedad con que entra el gas, estamos hablando de humedad en base seca, carta psicométrica, es igual a la humedad que se le retira al sólido. Por tanto, lo que entra al sistema, esto que está acá, es la masa del sólido por la humedad del sólido en base seca, más la humedad con que entró el aire al sistema. Esta es la masa del gas sin agua, esta es la humedad, estamos hablando de los gramos o los kilos por kilo de base seca, estamos hablando de esa fracción, ¿cierto? Es igual a lo que sale del sistema, que sería el dry solid, sólido seco, perdón, la masa seca que no cambió, y el sólido, la humedad sólido seco, más la humedad que se lleva el aire. Entonces ahí tenemos un balance de agua. El agua, si hacen la diferencia acá, el delta humedad que tiene el aire por la masa de gas es inmediatamente el agua que le sacó al sólido, sin pensar mucho. O sea, se les explicaba que con carta psicométrica saben inmediatamente cuánto agua sacó. Balance masa resuelto. Balance calor, entalpía. Con esos dos datos saca la entalpía de una. ¿Ya? Y como tienen entalpía, saben la entalpía transferida al sólido más las pérdidas. O sea, la energía transferida del gas va a ser el cambio de humedad del sólido y temperatura más las pérdidas. Por tanto, la entalpía, la diferencia de entalpía del gas por 0,908 me daría la entalpía que se transfiere al sólido. ¿Ya? No es 1 a 1, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo?
una fracción importante de la entalpía del gas se transfiere al sólido. No, en el entorno de enfriamiento y altas aproximaciones, lo que pasa es que acá también tienes calores sensibles más notorios. ¿Ya? Sirve para los dos. Y el aire también tiene calor sensible. Me refiero. Cada vez estoy odiando más el Mac. Voy a convertirlo en Linux, ¿no? Voy a volver a Linux. Esto me refiero, hay más sensible. ¿Ya? Ahí también tiene esa parte y esa parte. ¿Ya? Ahora, si hacemos un balance, no sé por qué ese mono feo ahí. Si hacemos un balance de o sigue un balance de humedad. Ah, perdón, es de entalpía, estoy tonteando. Está bien, es entalpía, es la H, me he equivocado, es entalpía. Entonces, en este balance de entalpía, estamos claros que tengo la masa de el sólido seco por la entalpía que tiene, que se supera el sólido seco. No es como balance de entropía y masa, porque está igual la humedad. Sí, pero es que la humedad la ocupo para. Deja un poco más acá. Quedémonos con este. Más simple. Ya, entonces la masa seca, ¿qué le pasó a la masa seca? Fíjense acá. Tiene ese CSP del sólido, la arena, sólido, no hay agua, no es mezcla, sólido. Partió con una temperatura, perdón, llegó a una temperatura en la que se empieza a secar al plató, al plano, y partió con una temperatura húmeda. Tiene ese primer CSP. ¿Ok? Después, el agua que venía en el sólido, que está masa seca por fracción de agua, por el CCP del líquido, temperatura de vapor menos la temperatura a la que entró el sólido. Me da el C sub P del agua que se calentó el sólido. Más, de nuevo, la humedad. A ver, espera, de aquí me falta algo. Agua líquida, agua líquida. Ah, claro. Claro. Después, este sólido que salió seco tiene una humedad que es XDS, es la humedad del sólido seco. Acá está la humedad con la que entró, humedad húmeda. Esta es la humedad del sólido húmedo. Esta es la humedad del sólido seco. Quedó con un poquito de agua. Y ese poquito de agua que quedó remanente también tiene energía, ¿cierto? Entonces aparece la temperatura de salida del sólido seco y la temperatura de vaporización. Me refiero, primero calculamos ese pedacito que se calienta el agua y el sólido. Esta es la temperatura de vaporización y aquí cuando se va el sólido se calienta el agua que quedó remanente y el sólido. Por eso aparece 3 veces, perdón, acá, aparece 3 veces. ¿Ya? Después tenemos lo que le pasó al agua que se vaporizó. Entonces aquí la diferencia de humedad de la masa seca, ese fue el agua que se fue. Esa agua que se fue por el delta de vaporización es calor que se utilizó para cambiarnos de fase. ¿Ok? Más, fíjense acá, este vapor de agua que pasó de fase líquida a fase vapor, se calentó. Por tanto, aquí está el C sub P del agua vapor o agua gas. Por la temperatura de donde partió de vaporización hasta la temperatura con que se fue el gas. Entonces aquí es importante entender en este balance de energía que el C sub P del agua vapor aparece cuando se empieza a vaporizar. ¿Estamos? Entonces ahí aparece ese calor. Después, ese calor transferido es igual al calor que le entregó el aire. Y lo pueden sacar directamente por entalpía, que es equivalente a decir la masa del gas por el C sub P del gas, por el agua vapor que usted tiene en el aire. ¿Cierto? Está el C sub P del agua vapor que está en el aire. Y por la diferencia de temperatura aquí de lo que entró y salió nomás. Están viéndolo como el gas. ¿Qué le pasó al gas? Y eso me daría el balance térmico de secado rotatorio. ¿Ok? Entonces necesitan la humedad, los C sub P y entender lo que va ocurriendo fenomenológicamente. ¿Ya?
Eso es lo que ocurre. Cuando hablamos de secado con superficie radiante o hablamos de secado en bandeja, que es lo que ustedes van a ver, esta es la fenomenología asociada. Pasa un flujo de gas por una de las caras. Entonces, cuando yo les diga, usted tiene tantos kilos de rebanadas de zanahoria que las coloca en una bandeja, la cara que importa es la cara de arriba y la orilla, porque la de abajo está topada, no hay evaporación, prácticamente no hay evaporación. Es el área que está expuesta, ¿ya? Y acá uno entiende que hay una transferencia de calor, que es lo que hemos visto, para calentar el sistema y producir la vaporización, ¿ya? Y obviamente este flujo de gas es el que va a determinar el Reynolds y con eso mejora el proceso de secado. Eso es lo que uno tiene acá, ¿ya? En general, como criterio, cuando usted tiene los rangos de flujo de gas que está expresado acá, bueno, es bien grande el rango, entre 500 y 6.000 libras de gas por hora por pie cuadrado. Eso es como un criterio. Ahora, cuando es perpendicular, es un poco más bajo porque el cross-flow siempre va a ser más alto el coeficiente de transferencia de materia. Eso es lo que queríamos discutir acá. Es así para que no se me mueran las cosas y es más práctico tener bandejas que pasan de un lado para otro, pero siempre va a ser más eficiente un cross-flow. Esa es la reflexión de esto, ¿ya? Y por eso llegamos al lecho fluidizado y todo. Acá están todos los posibles equipos de secado como tecnología, de los que ustedes tienen que saber como ingeniero de proceso, secado rotatorio. Si no, no pueden salir del templo Shaolin. Secador de bandeja. ¿Dónde está? Try. Secador de bandeja. Conocerlo. Secado el lecho fluidizado. Se ocupa mucho. Por eso tiene un lavatorio de lecho fluidizado. Después, el spray. Eso mínimo. Secado spray. Clave. Criterio y todo. Transporte neumático. No sé si tengo la foto acá. Eso lo ocupamos, por ejemplo, en la planta. Pegan un palmetazo, se está quedando dormido. Ahí, pegan ahí la cabeza. Eso. Sí. No, muy despacito. Pa. El secado neumático lo ocupamos, o sea, por lo menos yo lo he visto operando en carbonato de litio, con micronizado. Pero hacía un tremendo tarro. No sé si tengo la foto acá. Eso lo vimos en Argentina, Jujuy, la planta. Y ahora es súper importante todo el tema del litio, porque el precio se disparó. Se disparó el precio del carbonato de litio. Así que creo que nos vamos a meter un poco más. Después hay otras cosas más que se hacen acá, que el liofilizado, que también lo vamos a explicar. El liofilizado que es secado en vacío y baja temperatura, que básicamente lo que hace es sublimar el agua. Es para sacar productos muy termosensibles. Esto partió con la sangre en la Segunda Guerra Mundial. Y si tú quieres un producto de extremada, son estos los extremos, un producto de extremadamente alta calidad, liofilizado. ¿Ya? Que no pierda propiedad organoléptica, alimentos y cosas así, vitaminas, cosas extrañas. Después tienes secado de tambor, que es más o menos barato. No, después entre medio tienes secado spray, que es un poquito más caro, mejor calidad. Y después ya lo más rasca es secado de tambor, como para tenerlo en el patio de la casa. ¿Ya? ¿Cuánto costo-calidad? Siempre hay un tema costo-operación, dólares por kilo de agua que evapora, versus calidad del producto. ¿Ya? Este es el rotatorio que ya lo describimos. Fíjense acá los balances, cuánto estamos hablando. Ese ya la mira interna con el hogar o la fuente de calor. Esto ya es un secador indirecto. Tiene estos tubos. Estos tubos que va girando. Es como un equipo multitubular con vapor. Y acá tiene una válvula de vapor con sello que va girando. Esto es para productos más termosensibles, más calidad, por ejemplo, la línea de pescado, calidad premium, se hace acá, porque si no con el otro se te quema, como tienes puntos calientes se te quema. Fíjense en los rangos, aquí estamos hablando la coeficiente de transferencia de calor, la capacidad del sólido para los tiempos de residencia, estamos hablando de 3 a 8 pies, ¿cuánto un pie? 0.3 metros, ¿cierto? 2 metros, perdón, este es el diámetro. ¿Ah? Estamos hablando 2 metros y medio, 80 pies de largo, número de tubos, ¿cierto? Entonces, este tipo de detalle ustedes lo van a ver
por cada equipo. No es necesario verlo ahora, porque ustedes lo van a mirar, pero entender que esta rotación está determinada, los RPM están determinados para no producir lo que llamamos la velocidad crítica. La velocidad crítica, si yo empiezo a girar, las cosas quedan pegadas independientemente de la masa. Velocidad crítica es un término que ocupamos en molienda, en aglomerador, en este tipo de cosas. Entonces uno tiene que estar más o menos un 60% de la velocidad crítica. 60% de la velocidad crítica para que las cosas no te peguen. Ya no se quieren pegar en la pared. Si empiezo a aumentar las revoluciones, queda pegado en la pared. Aquí lo que quiero producir es un efecto cascada que genere una cortina. ¿Ya? Entonces el 6 RPM es de la práctica de usarlo, pero el criterio verdadero es la velocidad, el porcentaje de velocidad crítica. No sé cuánto en secadores. En molinos 65, lo que ocupamos en aglomeradores 30. ¿Ya? Así que, ojo, no es solo el RPM. ¿Ya? Es que el porcentaje de la velocidad crítica. Después tenemos este otro sistema, acá está en foto, es el tornillo sin fin por donde pasa vapor. Este es un sistema de secado con superficie caliente. Este se llama indirecto. Acá están las dimensiones, ¿cierto? Son 3 pies, 20 pies de largo. Después aparece el secado por lecho fluidizado. ¿Ya? Básicamente tú inyectas aire, acá tienes por ejemplo trigo, maíz concentrado y empieza a aumentar la presión hasta pasar desde un lecho estático a un lecho fluidizado. Acá tienes un ciclón porque se te arrastran los finos. Esto no es muy bueno cuando tienes partículas o materiales que son frágiles, por atrición forman polvo y se te pierde. Pero sí o sí, cuando tienes lecho fluidizado, siempre debes tener un sistema de recolección de polvo. Puedes tener filtros mangas también, ¿ah? No puedes generar polvo. Un poquito de mecánica de fluidos. Si yo tengo un medio poroso, suponte que coloca un tarro con choclo o trigo, va a secar trigo. Yo le empiezo a inyectar gas, se comporta como un lecho empacado, como las torres de absorción y todo. Y de repente esta cosa empieza a saltar, pero la caída de presión es proporcional a la velocidad del gas. Esto se rige por la ecuación de Ergun. La ecuación de Ergun determina la pérdida de carga en medios porosos en función de la fracción de hueco, diámetro de partícula, se ocupa mucho. No veo por qué no la notan. Cosa que digo, la van a ocupar en algún momento. La ecuación de Ergun rige la hidrodinámica de medios empacados. Me tocó trabajar justamente en este tema de descubrir los parámetros de la ecuación de Ergun para unos pellets absorbentes, porque la absorción es crítica a la caída de presión. Tienen que saber dónde viene. Me tocó hacer el experimento. ¿Ya? Y a la medida que tú aumentas, estas cosas empiezan a... ¿Sí? Es función, fracción de hueco, tamaño de partícula y forma. Es más compleja. ¿Ya? Empieza a agregar gas hasta que se forman bolsas y esta cosa empieza como a moverse. Y de repente, ¡pum!, cae la presión. Cuando cae la presión, sube, y de repente cae y sigue aumentando el flujo de gas, se mantiene, esa es la velocidad de fluidización. Hay libros de esto, el que es experto en esto es Lucho Borsone, tiene un doctorado en transporte neumático en Estados Unidos, el que más le pega a esto, hay 2 o 3 en Chile que saben de esto. ¿Ya? Nosotros lo ocupamos para secado. Es importante que sepan lo que es el lecho fluidizado. Esta parte debería estar en mecánica de fluido, no está, se las muestro ahora, aprendido. ¿Ya? Y si yo sigo, me entusiasmo con el aire, voy a empezar a arrastrarlo. El arrastre ocurre cuando la velocidad que tengo acá adentro es superior a la velocidad terminal de la partícula. Y esa velocidad de partícula se puede calcular en el caso de Reynolds súper bajo con la ecuación de Stokes o las correcciones necesarias dependiendo del Reynolds. Velocidad terminal de partícula en enjambre. ¿Ya? Esto también les mandé un documento en correo electrónico, se hacen el seguimiento del cálculo de velocidades terminales. ¿Sí? ¿El arrastre entonces no tiene que ver con la transferencia de materia? ¿Como en torre de enfriamiento? No, acá estamos explicando cuándo ocurre el lecho fluidizado. Cuando yo logro transportarlo es bueno porque está en un medio turbulento y se sigue secando. Estamos hablando de tuberías de 3 metros de diámetro y son 200 metros de tubería. Es así de grande. Ojalá tenga la foto acá de Jujuy. Son 5 pisos, seca. Creo que tengo la foto acá. Las tengo. Esto en este secado de
por lecho fluidizado de carbonato de litio que está micronizado, que viene directamente de un filtro banda. Filtro banda, que es una tela filtro que tiene succión. Anecdóticamente tenían un problema con esto porque no puede quedar muy húmedo. Si está muy húmedo se forma una pasta y no se puede hacer transporte neumático. Tiene que venir relativamente seco. 10% humedad. Estaban a 30. Estaban mal. ¿Y qué tenían que hacer? Rezar y mezclar con productos secos. O sea, están botando plata en el secado. Pero era caro, así que imagínense que estaba a $5.000 la tonelada, ahora está en 60.000, ha subido 10 veces. Así que saquemos litio. ¿Ah? Ahora, ¿qué es lo anecdótico? Porque me han invitado 3 veces. Primero por el tema de los inyectores de gas, después había un tema de secado. Entonces tenían la filtro y como no les daba el secado, se le ocurrió colocar lámparas infrarrojas para subir la presión de vapor y secar más. Y lo fui a ver. Les voy a ilustrar lo que pasé. Llegamos ahí al sector a la planta. Creo que incluso una vez invité hasta el... No, estaba el pato. Lo había invitado al pato. No. Llegamos a la planta y estaba la zanca. Y inmediatamente empecé a transpirar como una bestia. Me corría la gota, el casco y todo. Y ellos tenían las lámparas para mejorar el secado. ¿Qué creen que les dije? Que no tenía ni un sentido lo que estaban haciendo porque estaba saturado el aire. No, aunque le pusieran temperatura, no iban a secar más. Lo que tenían que hacer era un hoyo y ventilar nomás. Y es un ex Sansano y dijo, no, si eso estamos haciendo. Lo tenemos en mente. ¿Ya? Entonces, es importante entender, manejar bien los conceptos. Estos tubos son reglados, ojalá tenga otra foto, no tengo más fotos. Voy a juntarles fotos para que tengan la visión. Entonces, esta cosa hace un camino súper grande. Estamos hablando de partículas chicas. De hecho, el malla, acuérdense que, a ver, una malla 400 son 38 micrones, ¿ya? Para tener una idea, esto, a ver, 2,54 dividido en eso te da 2,54 centímetros dividido en eso te da el tamaño, es un aproximado. Estos son rayitas por pulgadas que tú tienes. Entonces, mientras más grande el número, más chiquitito el tamaño. En aproximación. O sea, 2,54 por 1000 me da no, por 10.000, 2,54 por 10.000 dividido en 300 me da los micrones. ¿Ya? En este caso, ellos están trabajando con un micronizado de 20 micrones. El micronizado se logra generando este polvo y tú lo inyectas con aire y con ese choque generas partículas muy finas. El micronizado después puedes usarlo, extraer litio y hacer la batería de litio. Es para eso, esa es la calidad. ¿Ya? Estas son las velocidades, son 10-30 metros por segundo. Sí, y acá está el criterio de la partícula más grande, etcétera, pero es velocidad terminal. ¿Ah? Como son chiquititas, pueden usar Stokes para el cálculo de velocidad terminal. Después tenemos los secadores spray, que básicamente tú tienes mucho flujo de gas, es harto aire que tienes que meter por la capacidad de transporte del agua. Aquí hay dos extremos, está la tobera que produce un atomizado, el objetivo es producir microgotas para tener una máxima área de transferencia. Son toberas que van inyectadas a presión. Puedes meter hasta huevo en polvo. Yo he sacado hecho huevo en polvo. El detergente se hace así. El detergente es por secado spray y por tanto el detergente líquido que ustedes se lo venden más caro, lo están engañando. Porque no pasó por secado spray. Están vendiendo agua con detergente. Pero así es. Entonces el precio de las cosas no es lo que cuesta hacerlo, sino lo que el cliente está dispuesto a pagar y ser engrupido. ¿Ah? Cuando son cosas más pastosas, más viscosas, ocupan este sistema de disco que funciona por esfuerzo corte. Un disco que gira y podéis cosas más chiclosas. ¿Ya? Aquí interesante ver el criterio. Como les decía, en general uno trata de tener un producto que entra en un sistema de secado con baja humedad. 10, 15, 20. Pero aquí fíjense que al revés. Más de 50% humedad. No puedo meter una pasta acá. Muy seca. O sea, sí podría, pero con este disco. Pero 50% humedad como 80, 90, 95. Pudo secar suero. A ver, las cosas más extremas que se han hecho acá, se arrendó para hacer colágeno a partir de babas de vaca. Bueno, ustedes saben que la carne que come es una vaca que vivía y murió y la mataron, ¿cierto?
¿Ya? Listo, next. Y cuando las matan, quedan colgando, sale sangre y sueltan mucha baba, saliva. Esa baba así asquerosa se acumula en tambores, es rica en colágeno. Si el pilotaje se hizo acá con el secador spray, para sacar el colágeno que ahora usan las viejas cuicas en Estados Unidos. ¿Qué otro ejemplo cuando se utiliza como para ¿qué otro ejemplo se utiliza? O sea, cualquier cosa que esté en viscosidad alta. O sea, el huevo en polvo lo hicimos acá, pero se nos tapa la tobera. O sea, cualquier cosa pastosa, pinturas, hasta la sangre yo la tiraría por acá, por disco. No, la sangre es súper importante sacarla. La sangre, claro, porque tiene harto fierro. En su momento en la vida se hacían galletas con sangre de vaca, pero las sacaron de mercado para los cabros. Yo no estaba en colegio bueno, pero en Limache estuve en un colegio bien guaso y nos daban leche con fortezán y unas galletas duras, me acuerdo que las tirábamos. Y como producían daño a los niños, las sacaron del mercado, porque eran como unas piedras. ¡Pah! Fíjense los tamaños, 2 micrones a 2000 micrones, a 2 milímetros. Las gotas son chicas. ¿Ah? Tiempo de residencia, 5 segundos a 30 segundos. Diámetro, 8 a 30 pies. Esto es lo importante que lo entiendan, porque el tiempo de residencia no está determinado por el flujo líquido, está determinado solo por el flujo de gas. Anoten, eso lo pregunto en la prueba y caen, no lo hacen bien, está determinado solo por el flujo de gas. El tiempo de residencia de las gotas está determinado por el flujo de gas, porque normalmente tú calculáis tiempo de residencia, volumen dividido en caudal, pero no es caudal de líquido. Pongan atención, apuesto que se van a caer en lo que estoy preguntando. Tiempo de residencia está determinado por el flujo de gas en el secado spray. No el líquido, no le importa el líquido. Cambia el flujo líquido al doble, el tiempo de residencia solo el gas. Son distintos. De hecho, les voy a preguntar eso. Si aumenta el 50% el flujo de líquido, ¿en cuánto cambia el tiempo de residencia? Les doy firmado que se van a equivocar. No cambia. ¿Ya? Pero te apuesto que se van a equivocar. Te apuesto. No sé por qué. No sé qué hago, que les explico que estamos en la hora, ¿no? ¿Nos cambiamos? O paramos, ¿no? Para la casa. Para la casa, revisen esto. Yo voy a trabajar el fin de semana en otras fotos para que vean el dimensionamiento, porque son muy guasos ustedes. Y guasas, ¿ah? Yo te quería preguntar, el tema de la fuerza impulsora, seguimos hablando en 2 días. Fuerza impulsora, no humedad siempre. Humedad. La diferencia de humedad es la que me permite el secado. Sí. Sí, es que la humedad del gas es la que te da, la humedad del gas es la que te da todo. Lo que pasa es que para el balance tú dices cuánto salió entrada y salida, pero lo que transporta es el gas. O sea, aquí mira, voy a hacer un poco de, ¿cómo se dice? De spoiler. Estamos tendiendo a esto, a calentador, secador, recircular y sacar humedad. Porque movéis mucho flujo de gas. O sea, por cada kilo de agua que saca, tú sabes que eso tiene a lo más 10 gramitos de agua por kilo de aire. Entonces, como 100 veces lo que necesitáis por kilo de agua. Por cada kilo de agua necesitáis 100 de aire. Mueve mucho aire. De hecho, aquí está la evaluación económica, ¿te fijas? En cuanto aumentaste la eficiencia con un circuito cerrado, con recirculación. Y aquí, esto para los ambientales. ¿Quién queda ambiental? ¿Quién es ambiental? Esto es bueno porque ahorráis mucha energía. Ahorráis mucha energía. O sea, las BTU acá que son térmicas, te ahorráis harta energía acá. Entonces, esa es como la tendencia de los temas de secado, ¿no? Y ahí vienen los disecantes, que ocupo para secar. Para la casa yo también me cansé. Exacto.